Hola, bienvenidas nuevamente a nuestro canal Cuidado Emocional de la Salud Femenina. Hoy os traigo un tema un poquito diferente de lo habitual. Hasta ahora hemos hablado mucho de patologías, de emociones, hemos hablado un poco de cómo esos mundos se entrelazan. Hoy quiero contaros un poquito más de otra etapa que vivimos, de la etapa de inicio de nuestra vida, seamos madres o no, estemos pensando en una maternidad o no. Es súper importante que entendamos cómo el embarazo y las memorias ancestrales se conectan, se entrelazan y nos interfieren en nuestra salud femenina. Y además es muy importante que entendamos de qué hablamos cuando hablamos de memorias ancestrales, perdón, que podamos contextualizar todo este envoltorio para realmente poder sentirnos más identificadas o ser más conscientes de lo que nos está sucediendo o por qué nos sucede. Por eso hoy os traigo un vídeo donde vamos a hablar un poquito en profundidad, sí, sobre el embarazo y las memorias ancestrales de nuestro linaje femenino. Para empezar, es un tema que creo que es súper necesario para cuidar de la salud de la mujer y comprender también qué sucede en esta primera etapa, en esta etapa donde se gesta la vida, que hemos normalizado muchas situaciones, muchas vivencias, muchos cambios, pero no entendemos el por qué. Incluso hemos normalizado cuando esos cambios están potenciados y no sabemos por qué suceden. Entonces, hoy quiero hablaros un poquillo sobre ello. Para empezar, me gustaría que nos cuestionásemos qué sabemos realmente sobre el embarazo y el contexto emocional, hasta dónde llega nuestro entendimiento, qué hemos escuchado. La mayoría de las mujeres, cuando acudís a mí porque estáis embarazadas o porque estáis pensando en quedaros embarazadas, lo que me decís es, he escuchado que el estrés puede interferir en mi embarazo. He escuchado que si estoy más ansiosa puede interferir. Sí, es cierto, va a interferir, pero cuando hablamos de un contexto emocional, hablamos de algo mucho más amplio y mucho más profundo. En primer lugar, hemos crecido con esa creencia, quizás es la palabra que mejor lo identifica, de que las responsables de esos altibajos, de esa montaña rusa emocional de la que muchas veces me habláis durante el embarazo, son las hormonas. Y sí, es cierto que las hormonas interfieren en nuestro estado emocional, pero no son mecanismos aislados. Hay algo que hace que las hormonas no solamente cambien su funcionamiento por nuestras necesidades fisiológicas, porque nuestro cuerpo está cambiando, porque hay un bebé o varios bebés que necesitan ser nutridos y necesitan de nuestra energía para formarse. Hasta ahí todo bien, son cambios normales. Ahora, hemos normalizado que el cambio hormonal provoca puntos muy extremos a nivel emocional en la mujer. Y es al contrario, quien desequilibra las hormonas, quienes provocan esos picos, son nuestras emociones en desequilibrio. Esas emociones que no hemos gestionado y que cuando llega el embarazo se manifiestan. Yo siempre digo que el embarazo es como una cajita de Pandora que mientras nosotros no hemos entrado en la fase de gestación, hemos conseguido controlar, tener bajo nuestro dominio o hemos conseguido enmascararlas mejor, pero cuando llega el embarazo, con la cantidad de cambios que se proporcionan en la mujer a nivel físico, a nivel emocional, a nivel energético, es imposible que la mujer tenga esa misma capacidad que tenía de ocultarse e ignorar esas emociones. Por eso, ese contexto emocional que no ha sido trabajado, esas heridas, esos patrones, esa forma rutinaria de hacer las cosas o incluso esas creencias interfieren completamente en cómo se van a comportar nuestras hormonas. Las hormonas siempre se desequilibran por alguna razón. Por eso, los altos y bajos muy intensificados no son responsabilidad de las hormonas solamente. Son responsabilidad de lo que ha hecho que nuestras hormonas funcionen de una forma equivocada. Recordad que aquí en el canal tenéis algún otro vídeo en el cual os hablo precisamente de cómo la parte emocional altera nuestro sistema endocrino y la producción hormonal. Echadle un vistazo para que entendáis aquellas que llegáis nuevas, un poquito más este contexto. Entonces es importantísimo cuando hay un embarazo que cuando ya sabemos que hay un positivo,
entender, pensar, analizar en qué punto emocional está esa mujer. No de lo que dice, sino de lo que calla. Casi siempre es más importante lo que callamos que lo que decimos. ¿Por qué? Porque como todas vosotras sabéis y en redes he ido compartiendo estas semanas, la maternidad está rodeada de una burbujita rosa en la que todo es maravilloso y todo es fantástico y la mujer no se permite hablar de lo que realmente siente. Entonces, más allá de la máscara, de la coraza, de lo que hablamos, ¿en qué punto emocional está esa mujer? Ojo, para aquellas que no estáis embarazadas o que no estáis pensando en quedaros embarazadas, es importante que veáis en vuestra historia precisamente todo este contexto. En qué punto emocional estaba vuestra madre cuando se ha quedado embarazada de vosotras, ¿vale? El embarazo, entre otras etapas de la maternidad, es considerado un periodo de crisis en la mujer. ¿Por qué un periodo de crisis? Es muy sencillo, es un periodo de crisis porque en esta etapa, en la gestación, en el posparto, en el puerperio, la mujer está pasando por una cantidad de transformaciones de las que ella ni siquiera es consciente. Estamos hablando no solamente de transformaciones a nivel de su cuerpo o de convertirse en madre, estamos hablando de que la gestación, la maternidad, va a cambiar o va a crear una brecha en su identidad, ¿vale? Por eso se le llama crisis en la mujer, porque es ese momento en el que la identidad de la mujer se transforma. Se transforma porque algo va a cambiar en su vida en pareja, algo va a cambiar en su vida, en su rol de hija a madre, en su rol laboral. Todos los contextos, incluso el contexto social en el que se mueve la mujer, se transforma cuando la mujer no ha tenido una preparación, no ha tenido un conocimiento, no ha tenido una conciencia de todos los cambios que esto va a llevar, la va a colocar en un punto emocional de crisis. Va a potenciar esa crisis natural que proporcionan los cambios. Recordad que los seres humanos en general tenemos bastante resistencia a los cambios. La gestación, aunque sea de forma suave, aunque sea de forma paulatina, tiene implícitos los cambios. Entonces, aquí la identidad de la mujer también se va a ver afectada. Naturalmente, si hay un desequilibrio emocional por detrás o un contexto emocional, esa cajita de Pandora que no ha sido trabajada, se va a desatar un periodo de crisis con más potencia, con más altibajos emocionales, como os soléis decir, y se va a generar un volcán de emociones que han estado reprimidas o que han estado condicionadas por muchísimos tabús, por falta de merecimiento muchas veces, por no permitirse hablar, por no permitirse ser y por nuestra falta de conocimiento sobre todo lo que la maternidad implica y implica también ser. Cuando hablo de ser, hablo de permitirse transitar por todos los estados y cambios que la maternidad trae, no solo a nivel físico, sino una vez más de aquellos estados, perdón, que no se ven, de aquellos cambios que no se ven. Y estos son los cambios emocionales. Entonces, fijaros, hasta aquí hemos contextualizado que hay un cóctel hormonal sumado o precedido por un cóctel emocional, esa cajita de Pandora. Esta etapa de crisis natural en la mujer que supone la maternidad. Además, a todo esto le sumamos otro factor importantísimo en la mujer, que ya seamos más o menos conscientes, cuando la mujer está embarazada, entra en contacto con recuerdos de su propia gestación, memorias de la gestación de su madre, de su abuela materna, recuerdos de su propia infancia, etcétera, etcétera. Traumas, miedos, por ahí va. Entonces, fijaros, entramos en contacto muchas veces repitiendo patrones de información, conductas, elecciones, miedos que tenemos impuestos que ni siquiera nos hemos cuestionado, pero que nos han acompañado siempre en la maternidad, se desatan, ¿vale? Todos estos miedos, todo este contacto con recuerdos de vivencias que tenemos de la gestación de nuestra madre, de nuestra abuela, incluso de la nuestra, suceden por efecto resonancia. Es decir, esta información siempre ha estado ahí, siempre ha estado en nuestros genes, en nuestra memoria celular, en nuestro útero.
cuando pasamos por una vivencia similar, es decir, el embarazo, que además es una vivencia similar a nivel físico, a nivel emocional y a nivel energético, esta información toda que estaba dormida o de la que no éramos conscientes en nuestros genes se activa. Yo siempre os digo que no hay nada más espiritual y emocional que los genes. ¿Por qué? Porque no solo guardan información física, guardan sobre todo información emocional e información espiritual, ¿vale? Información de ese linaje, de esa red que nos ha acogido y que no hemos visto, ¿no? De esas mujeres todas que vienen detrás. Entonces, recordad, somos energía. Tenemos un campo energético, tenemos meridianos en nuestro cuerpo, tenemos puntos energéticos en nuestro cuerpo que guardan esa información. Esa información emocional y energética se mueve porque hay una resonancia. Toda esta información se entrelaza con las propias emociones que la mujer está viviendo propias de ella, de esa vivencia, de esa maternidad. Por eso siempre os digo que no hay dos maternidades iguales. Tú puedes estar embarazada por tercera vez y ninguno de tus embarazos ha sido igual a nivel emocional ni a nivel físico, porque esa mujer ha ido cambiando, ha ido transformándose. Esa mujer que ha entrado en contacto con esas memorias ancestrales en el primer embarazo, cuando llega a su tercer embarazo se encontrará con otras. Toda esta información se entrelaza en este momento presente y aquí viene el punto. Normalmente no entendemos por qué tanta inestabilidad emocional, por qué me sucede lo mismo, por qué estoy repitiendo un patrón que ya me dijo mi tía, mi abuela, mi madre o mi prima. Porque estamos conectadas energética y emocionalmente a toda esa información. Una vez más, es más importante lo que no vemos que lo que vemos. Porque lo que vemos, nuestro cuerpo, nuestra fisiología, está condicionado por aquello que no vemos o que no queremos entender. Nuestras emociones y lo que sentimos y nuestra parte energética. Entonces, el conflicto de cómo esta mujer se siente y cómo supuestamente se debería sentir está presente y agudiza y potencia todavía más este contexto emocional. Aquí viene este otro punto, que toda esta información ancestral de nuestro linaje femenino se desdobla, se potencia en miedos, angustia, tristeza, regresión, estancamiento, rechazo, soledad, traumas, bloqueos emocionales, bloqueos energéticos en nuestros meridianos. Y por supuesto todo esto interfiere también en nuestro contexto físico, ¿no? En nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque, bueno, muchas veces me decís, es que de repente estaba bien y de repente pues tengo muchísimo sueño y este cambio ha sido en 2 días. Casi siempre está precedido porque emocionalmente hay algo que nos está cansando excesivamente. O de repente pues te han empezado a hincharme los pies en 2 días y pues no ha cambiado nada físicamente, ¿vale? Entonces hay que entender que estas memorias ancestrales de nuestro linaje femenino condicionan la forma como vivimos nuestro embarazo. Casi nunca entendemos el porqué de toda esta inestabilidad o malestar emocional y aquí está el punto. Revivimos psíquica y emocionalmente lo que otras mujeres de nuestra línea de ancestralidad femenina próxima han vivido, especialmente nuestra madre, nuestra abuela y nuestra bisabuela. Entonces, con todo esto, me gustaría que además de que entendieseis cómo todo este contexto interactúa en nosotras, en nuestro cuerpo, en nuestro campo emocional, en nuestro sistema energético, que entendamos que cuidarnos, sanarnos emocionalmente no es un lujo, es la base para cuidar de la salud de la mujer a todos los niveles. Porque porque mejor dicho, porque este contexto emocional, este volcán de emociones que la mujer no consigue enmascarar, cambia completamente a la mujer. Esta mujer nunca más va a volver a ser la misma.
Y las que estáis escuchándome desde aquí, que sois mamás, me lo podéis confirmar. La mujer no se vuelve a sentir nunca de la misma forma, porque este embarazo, con todo este contexto emocional que se activa genéticamente en nosotras, en nuestro útero, en nuestra memoria celular, mueven todas las estructuras emocionales, psíquicas, mentales, psicológicas y energéticas de la madre, pero también del bebé, que este bebé va a alimentarse de toda esta herencia y de todo este contexto emocional. De aquí la importancia de trabajarse emocionalmente. Es importante trabajarse antes de quedarse embarazada como una preparación. Durante la gestación, cada vez sois más mujeres las que recurrís a mí buscando ayuda para trabajar emocionalmente y después del embarazo. Es necesario un lugar seguro donde la mujer gestante, donde la mujer puérpera pueda sentirse cómoda, tranquila, escuchada, acompañada para cuidar de su salud emocional, para sanar todas estas heridas y para tener un acompañamiento en el embarazo que le permita sentirse bien, sentirse sin miedo, sentirse sin todo este contexto que condiciona su forma de vivir el embarazo. Por eso, para aquellas que estéis buscando vivir el embarazo de una forma diferente, curar este linaje femenino, esta memoria ancestral durante el embarazo, o aquellas mujeres que ya habéis pasado por un embarazo y que ahora sois conscientes de todo lo que se ha movido a través de ese embarazo en vosotras, de todo aquello que se ha activado por resonancia en vuestro cuerpo, estoy aquí para ayudaros y acompañaros a sanar esas heridas y a que encontréis un punto de equilibrio emocional donde podáis sanar las vivencias por las que habéis pasado y por las que podáis cuidaros durante el embarazo de una forma diferente, donde realmente os deis ese cuidado humanizado donde vosotras sois las protagonistas. Para cuidar del bebé, primero siempre hay que cuidar de la mamá porque son una diada y funcionan en conjunto. Espero que este vídeo os haya ayudado a entender un poquito más sobre todo este contexto emocional de memorias ancestrales durante el embarazo y cómo todo ello se interactúa durante la maternidad. Os espero en el canal en el próximo vídeo.